Hola, bienvenidos a Café y Literatura, un espacio hecho por y para los jóvenes lectores, donde compartimos y charlamos sobre literatura. Mi nombre es Anaís y en este espacio vamos a hablar sobre las literaturas antiguas. En mi caso, voy a profundizar un poco más en cuanto a la literatura egipcia, así que prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Hola, mi nombre es Adri. Yo les estaré presentando acerca de la literatura china y también es un tema muy interesante. Compañeras, mi nombre es Dayana. Yo estaría hablando acerca de la literatura india porque es un tema muy impresionante y tiene muchas cosas por mostrar. Entonces, luego estaríamos hablando acerca de este tema. Muy bien. Compañera, Anaís, tú averiguaste sobre la literatura egipcia. Según tú, ¿qué aspecto consideras importante? Me llamó la atención, la verdad, el aspecto de que mencionaba que Egipto y Mesopotamia habían sido los pioneros en cuanto a la invención y la evolución de los sistemas de escritura. Compañera, ¿tú crees que fueron las escrituras que aparecieron en Egipto? Fueron tres, la jeroglífica, la hierática y la demótica, que ambas tenían una cierta conexión entre ellas. Sí, no. ¿Sabes que ya se había escuchado acerca de estas escrituras que tienen una conexión? La una es con símbolos, la otra en versión cursiva y es así como estas se van conectando. Pero también había escuchado acerca de la escritura de mesopotámicos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Claro, los mesopotámicos fueron muy influyentes en cuanto a la escritura, ya que crearon la escritura cuneiforme, que fue inventada por los sumerios, donde se daba por medio de dibujos y esto se siguió evolucionando hasta el punto de que es la escritura que tenemos en la actualidad. Compañera, ¿tú crees que los egipcios tenían una creencia particular? La ¿Nos verdad, hablas un poco más de este tema, por favor? sí, claro, la creencia que ellos tenían era en la reencarnación, creían en el post-mortem que era posterior a la muerte, creían en que el alma luego de la muerte tenía otra vida. Qué bueno, compañera, saber un poco más sobre lo que tú investigaste, pero sí me gustaría saber en qué se basaba en sí la literatura egipcia. Esta, al igual que los textos de las otras literaturas, se basaba bastante en lo que era la ética en cuanto a su escritura. Me parece muy interesante, ya que se hablaba mucho más acerca de la ética y su literatura, ¿no? ¿Podrías responderme esta pregunta? Sería, ¿cuáles fueron los aportes literarios de esta literatura? Tuvieron aportes literarios muy interesantes, como fueron los textos funerarios y religiosos, la poesía, la literatura sapiencial, la narrativa y también crónicas históricas. Y Anaís, yo he escuchado hablar acerca de los nombres principales de esta literatura egipcia. ¿Cómo se los llamó? Yo sé que tienen un nombre singular. ¿Puedes hablarnos sobre esto, por favor? Claro, el principal libro de los egipcios fue el papiro en imágenes, que era un fragmento escrito en la hierática. Fue considerado el más importante documento médico del antiguo Egipto y uno de los más viejos incluso. Compañera, quisiera que me digas una obra literaria que te haya llamado la atención acerca de esta literatura. Claro, además de tener una literatura bien amplia, la verdad que sí hubo una que causó mi atención, que fueron los cantos de amor del antiguo Egipto, que fueron escritos en papiro, en fragmentos de caliza y en vasos, y estos se daban hacia el público en las calles, en las tabernas. Bueno, ahora me gustaría, Adri, que nos conversaras un poco sobre lo que es la literatura china. Eh, ¿Qué te pareció a ti esta literatura, ya que investigaste un poco acerca de ella? Bueno, según lo que yo analicé, sabes que esta literatura es una de las más imaginarias e interesantes del mundo, porque conlleva historias que, como te decía, son súper imaginativas
y es muy interesante. Compañera, ¿podrías decirnos cuál tema te llamó más la atención acerca de la literatura china? Claro, con mucho gusto. Me llamó la atención la precisión de su lenguaje en sí, porque gracias a ello se puede uno imaginar estas historias, ya sean bien mitos o también leyendas. Muy interesante, la verdad, esta literatura. ¿Será que de pronto nos puedes mencionar algunos representantes de esta literatura para conocer un poco más? Sí, hay varios representantes. Te voy a mencionarte algunos. Por ejemplo, Luxun, Mao Dong, Lao Shi y también Confucio. Muy bien, compañera, me parece interesante los representantes de cada uno de esos temas de literatura. ¿Podrías responderme cuáles son los géneros literarios de esta literatura china? Por supuesto, la literatura china incluye diferentes géneros, como por ejemplo la poesía, la filosofía, la novela, el teatro y también la prosa. Centrándonos un poco más en estas obras literarias chinas, ¿nos podrías mencionar algunas que sobresalgan? Claro, con mucho gusto. Te voy a mencionarte algunas obras, las que son más conocidas en esta literatura. Por ejemplo, tenemos La leyenda del rey mono, La leyenda de la perla del dragón y La leyenda de los amantes mariposa. Compañera, acerca de estos temas que nos acabas de mencionar, yo sé que todos son importantes, pero yo creo que uno de ellos te llamó mucho más la atención. ¿Podrías decirme cuál es? Sí, me llamó muchísimo la atención la leyenda de los amantes mariposa. De hecho, esta es inspiración para obras literarias hasta la actualidad. Nos gustaría saber un poco más por qué elegiste esta obra. Ya, esta obra china nos habla acerca del amor, de luchar por el amor. De hecho, en el calendario chino, en febrero, el 14 de febrero en sí, lo conocemos como una fecha del amor. Aquí es cuando más se da a notar esta historia. Esta historia ha sido contada durante varios siglos y ha sido inspirada también, como te había mencionado, para obras literarias. Compañera, aparte del romanticismo en la literatura china, ¿hay algo más que puedas destacar en este tema? Sí, hay muchísimas cosas por destacar. En realidad, la literatura china es algo que nos enriquece. Por ejemplo, te voy a hablarte de las analectas de Confucio. Estas nos enseñan normas prácticas de empatía, además nos brindan profundas reflexiones. Centrándonos un poco más en lo que fueron las analectas de Confucio, ¿encontraste alguna frase que de pronto llamó más tu atención o te gustó? Sí, por supuesto. Me llama muchísimo la atención esta frase que dice, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Siempre pienso en esta frase porque me ayuda a realizar las cosas que tengo planeado y así no perder el tiempo. Bueno, esto es todo lo que les puedo decirles en cuanto a la literatura china. También me gustaría saber más acerca de la literatura hindú. Diana, tú profundizaste en esta literatura. ¿Qué nos puedes decirnos sobre cuál es el texto más antiguo de esta literatura? Claro, compañera, con mucho gusto. Uno de los textos más antiguos de esta literatura es el Rigveda. ¿Será que de pronto nos puedes profundizar un poco más en qué lengua se escribieron los Vedas, ya que es una obra muy conocida en esta literatura? Claro, compañera, a ver, esta obra se escribió en el sánscrito védico. Interesante. Nunca había escuchado este tipo de escritura. También he escuchado en la literatura hindú sobre el Mahabharata. ¿Puedes explicarme sobre esto? Claro, compañera, el Mahabharata es una epopeya sancrática que narra una gran guerra familiar y así contiene el Bhagavad Gita. Muy interesante. Para seguir profundizando un poco más sobre las obras literarias de esta literatura hindú, me gustaría saber un poco sobre qué es el Ramayana. Claro, compañera. El Ramayana es una de las obras literarias más importantes de la India. Este libro se estableció en algunas pautas fundamentales dentro de la poesía sancrática
y ha tenido una gran influencia en el arte y la cultura del sureste de Asia. Muy interesante lo que acabas de explicar sobre el Ramayana, pero ¿quién escribió? Texto lo escribió en Valmiki. Muy interesante, sin duda alguna, esta literatura. ¿Nos podías explicar un poco de qué caracteriza la literatura medieval en la India? Claro, compañera. Es el uso de las lenguas regionales y la poesía devocional. Y según la literatura hindú contemporánea, ¿qué temas aborda? Claro, compañera, esta literatura aborda temas muy importantes como la identidad, la tradición, la globalización, la política y relaciones humanas. He escuchado un poco sobre el sánscrito, pero ¿nos podrías explicar un poco sobre qué se trata? Una lengua clásica de la India, utilizada en textos religiosos y en textos literarios. Y estos textos religiosos y literarios, ¿no? También se han tomado en cuenta para obras de arte en la literatura clásica. ¿Cuál es la importancia en el teatro? Fue un medio de expresión artística, con autores como Kalidasa. Bueno, hemos hablado de que el Ramayana es muy representativo en cuanto a la literatura hindú. ¿Nos podrías explicar por qué? Claro, compañera, en esta cultura de la literatura hindú, el Ramayana nos representa como un modelo de virtud, deber y moral. Bueno, compañeras, esto es lo que yo he investigado acerca de la literatura hindú. ¿Qué les parece si hablamos acerca de la literatura hebrea? Así es, entonces hablemos sobre la literatura hebrea que también es interesante. Anaís, ¿consideras que la lengua hebrea es una lengua viva? Claro, compañera, ya que actualmente se conoce como un idioma oficial de Israel, además de ser hablado por millones de personas en todo el mundo. Bien, compañera. Compañera Tatiana, ¿podrían explicarnos unas características acerca de la literatura hebrea? Con mucho gusto. Sabes que se caracteriza principalmente por su profunda espiritualidad. Es la relación del ser humano con Dios. Este es el eje central de la mayoría de las obras. También se caracteriza por la riqueza simbólica y poética, ya que se usan imágenes poderosas y también metáforas. ¿Y qué decir de la dimensión histórica y moral? Estos textos no solo nos relatan hechos, sino que también se interpretan desde una ética con el pacto y la justicia. Muy interesante, sin duda alguna, todas las literaturas. Dayana, ¿nos podrías mencionar un poco sobre qué reflejaban estas obras tanto en la antigüedad como en la actualidad, ya que existen obras ligadas a la literatura hebrea? El pensamiento religioso, filosófico, histórico, poético y ético del pueblo hebreo y perdura hasta la actualidad. Qué interesante la literatura hebrea también, ¿no? Y según todas las literaturas que hemos analizado, compañeras Anaís y Dayana, también podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, Anaís, tú que analizaste la literatura egipcia, ¿qué reflexión nos da sobre esta literatura? Bueno, una literatura sumamente interesante, igual a las demás. Me pareció muy profunda y sabia, ya que reflejaba valores a través de sus mitos y enseñanzas. Muestra cómo los egipcios valoraban no solo la vida, sino también la muerte y la armonía. En la actualidad, podemos interpretar estos textos como guías éticas incluso y espirituales que siguen ofreciendo enseñanzas sumamente válidas para nuestra sociedad. Eso es todo en cuanto puedo reflexionar a esta literatura. Me gustaría conocer un poco más, Dayana, sobre qué te pareció la literatura que nos compartiste, tu reflexión o algo interesante que te haya parecido del tema. Compañera, acerca de la literatura hindú nos deja varias enseñanzas y en la actualidad tenemos que esta literatura hindú nos enfatiza la importancia de buscar la verdad y la sabiduría a través de la reflexión y la meditación, como también
nos destaca la importancia de tratar en todos los seres con compasión y la empatía. Cómo no también decir que a menudo explora la conexión entre los humanos, la naturaleza y la enfatiza la importancia de vivir en armonía con el medio ambiente. Compañera Adriana, ¿podrías tú darnos una reflexión acerca del tema de la literatura china? Claro que sí. Bueno, esta literatura china, ¿no? Como ya se había mencionado, hasta la actualidad lo seguimos poniendo en práctica, porque en sí la literatura, esta nos enseña sobre valores, cómo, no, cómo influencia en las éticas morales, en la empatía con el resto. Entonces, al analizar la literatura china, podemos reflexionar a profundidad para estar de manera positiva con la sociedad. Eso es en cuanto a todo lo que puedo decir con la literatura china y estas obras literarias que hemos analizado, tanto china, hindú, egipcia y hebrea, nos han dejado grandes reflexiones, ¿no? Y vemos que tienen una conexión entre ellas, es decir, sobre los valores, como ya mencionamos, y la moralidad, también lo espiritual. Nos ha parecido muy interesante. No sé qué les pareció a ustedes todo esto que analizamos. La verdad, a mí también me pareció muy interesante cada una de las literaturas, aportando un poco de lo que es hoy en día la actualidad, ya que nos han compartido enseñanzas, como dijimos, valores, eh, todo, cada una con su distintiva, pero aportando hacia lo que somos hoy en día. Claro, todos estos temas, tanto literatura china, egipcia, hindú y hebrea, nos dejan varios legados y enseñanzas, ¿no? Por lo que hoy en la actualidad aún se sigue utilizando muchas cosas, como es la moralidad en la sociedad y la conexión con varias historias. Todo esto no es muy importante hoy en día en la sociedad, incluyendo la cultura en estas literaturas. Así es. Esperamos que este video que lo hemos hecho con mucho cariño les sirva para quienes nos estén mirando y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes también, compañera, por este espacio que estamos compartiendo para compartir un poco más de conocimiento a las personas que investigan o desean saber ahí sobre literatura. Muchas gracias, compañeras, por brindarnos unos minutos para poder profundizar un poco más en cada tema de esta literatura.